Bien, pues otro de los objetos que nosotros vamos a utilizar frecuentemente en el análisis de imágenes, pues son las matrices. De hecho, aquí con el tema de las matrices, vaya que este es el tercero o cuarto video que grabo debido a que este, eh, este es un tema importante dado que las imágenes son al final de cuentas matrices, que este es un tema que vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Qué es una imagen? Pero les adelanto que las imágenes son matrices, por lo tanto nosotros necesitamos dominar perfectamente este tema y en ese sentido pues me ha llevado mi tiempo el pensar cuál es lo más importante que se debería de saber para comenzar a trabajar ya con imágenes. Entonces, bueno, para conocer bien este tema, pues vamos a crear un script, ¿verdad? Para empezar, déjenme borrar la consola, ¿sí? Que es, eh, aquí se van a la pestaña de edición y le dan clic con solo, le pueden dar control L también y todo desaparece, ¿no? Para tener un espacio limpio otra vez. Aquí en el ambiente vamos a borrarlo también. Noten que hay una escobita, pues ese le dan en la escobita y pues se borra todo lo que está allá adentro, ¿verdad? Ok, pues vamos a crear entonces nuestro eh, archivo, ¿sí? Nuestro archivo y de nuevo pues vamos a empezar a trabajar ahora con matrices. Bueno, como ya les había dicho, una matriz no es otra cosa que un arreglo especial de vectores. Podríamos decir que es un conjunto de vectores que tienen dos dimensiones. Cuando digo dos dimensiones, me refiero a que tienen un eje en X y un eje en Y. Ahorita lo vamos a hacer para que ustedes lo vean y podamos comprender mejor el tema. Para empezar, vamos a utilizar una función que se llama set.set y ahí vamos a escribir un número. Yo voy a poner 1, 2, 3. ¿Sí? Esta función sirve para que cuando nosotros llamemos a crear números aleatorios, esos números aleatorios no sean tan aleatorios, sino que sean los mismos. Esto lo hago para que a ustedes les dé los mismos resultados que a mí. Entonces, ustedes si no quisieran escribir esta función, pues entonces pueden no hacerlo y pueden crear sus propias matrices, pero posiblemente obtendrían resultados diferentes. Entonces, para fines didácticos, pues bueno, vamos a hacer que a todos nos dé el mismo resultado. Entonces, bueno, vamos a crear para empezar pues un rango de números aleatorios entre 1 y 1000 si les parece bien, de los cuales tomaremos una muestra de 100 números sin reemplazar. Entonces, para que no se nos olvide lo que vamos a hacer, pues lo vamos a escribir aquí. Noten que yo le estoy poniendo un hashtag antes de que yo escriba algo. Si ustedes le ponen un hashtag, pues eso, todo lo que escriba después del hashtag quiere decir que es simplemente un comentario y el R no va a ejecutar esa instrucción, es simplemente un comentario. En este caso es bueno que estos son muy útiles para saber qué es lo que estamos haciendo, porque ya cuando tenemos muchas líneas de código, pues ya a veces se nos olvida para qué era tal o cual cosa. Entonces es bastante útil escribir los comentarios. Ustedes escriban los comentarios que necesiten. Entre más comentarios escriban, pues mejor, para que de esa forma puedan ir comprendiendo mejor y cuando abran de nuevo su script, pues sepan exactamente para qué escribieron tal o cual cosa. Entonces, bueno, vamos a crear números aleatorios en un rango de 1 a 1000. Ya vamos a empezar a trabajar con datos más grandes. Si se dan cuenta, en realidad todavía 1000 son pocos datos en comparación con los que tendría una imagen. Piensen por ejemplo en que una imagen que tenga 20 megapíxeles, pues estamos hablando de entrada de 20 millones de datos por 2 que son las coordenadas. Entonces estamos hablando de 40 millones de datos. Entonces
un rango del 1 a 1000 o crear una matriz del 1 al 1000, pues realmente es una matriz pequeña. Pero bueno, entonces vamos a crear números aleatorios en un rango del 1 al 1000, pero vamos a tomar una muestra de 100 números. Pero tomaremos una muestra de 100 números sin reemplazo. Esto de sin reemplazo quiere decir que si en este rango del 1 al 1000 yo voy a tomar 100 números y obtengo, por ejemplo, el número 500, ese número ya no puede volver a incluirse o a tomarse después en mi muestra de 100 números. Eso es lo que quiere decir sin reemplazo. Entonces, para hacer esto que yo escribí entre comentarios, pues hay una función que se llama sample, medir, perdón, muestrear. Entonces vamos a asignar el nombre de un objeto. Bueno, vamos a ponerle v, ¿verdad? En este caso es v mayúscula, y al objeto v mayúscula le vamos a asignar la función muestreo. Ahí está, de hecho, ahí está en la ayuda del R. Y esta función lo que me pide son tres argumentos. Es el rango de números que yo voy a utilizar, en este caso del 1 al 1000. Sí, el siguiente argumento es el número de elementos que voy a tomar de ese rango. Yo quiero 100 números, 100 elementos que van a estar comprendidos del 1 al 1000. Y el tercer argumento es replace igual a false. Eso quiere decir que voy a tomar en un rango del 1 al 1000 100 números que no se van a repetir, ¿verdad? Y con esa información voy a crear el objeto que se llama v. Entonces voy a ejecutar la sentencia y ya aparece aquí en mi ambiente global el objeto que se llama v y que contiene enteros del 1 al 100 y que son aleatorios. Repito, si ustedes quieren que les den los mismos números que a mí, tendrían que escribir el comando setset. Yo voy a imprimir el objeto dándole un head para que veamos eh, cuál es la estructura del objeto. Cuando yo llamo esta función head, sirve para mostrar los primeros 6 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, los primeros 6 datos, así es, de un objeto muestra los primeros 6 datos. Entonces yo aquí tengo que el dato número 1 fue 273 y así, ¿no? Me muestra los primeros 6 datos. Si yo quiero ver el objeto completo, pues lo puedo imprimir y me muestra los 100 objetos, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que estos números, todos ellos están comprendidos en un rango que van del 1 al 1000 y son 100 valores y que ninguno se repite porque le pusimos replace igual a false, ¿sí? Entonces tenemos un muestreo sin reemplazo y este va a ser pues este es un vector, ¿verdad? Usted ya lo vimos en la clase pasada. Ahora, a partir de este vector, vamos a crear una matriz. Creamos una matriz a partir del, del vector. Para crear una matriz, utilizamos la función matrix. Vamos a asignar, como siempre, el nombre del objeto, que en este caso le voy a poner m-1, ¿sí? Matriz 1, y a ese le voy a asignar la función matrix, ahí está, ¿sí? Le voy a funcionar y la función matrix me pide varios argumentos, ¿verdad? El primer argumento es el vector que yo quiero convertir en matriz separado por el número de columnas que yo quiero que contenga la matriz. En este caso le voy a poner 20. Si yo tengo 100 elementos, pues puedo acomodarlos en 20 columnas. Si están de acuerdo con eso, entonces vamos a correr la función y entonces vean que aquí ya creo un objeto de datos que tiene números enteros,
y es una matriz. Aquí al lado hay un pequeño recuadrito que si ustedes le dan clic ahí, pues me muestra el objeto. Entonces tenemos ordenado por columnas, ¿sí? De la 1 a la 20, porque ese fue el número que yo le indiqué. Y pues si son 100 elementos y tengo 20 columnas, pues obviamente voy a tener 5 filas, ¿verdad? Entonces en el R en automático, si yo le indico el número de columnas, calcula el número de filas, ¿verdad? Entonces con este argumento ncol igual al número de columnas, pues yo indico el número de columnas que contenga mi matriz. Entonces vean que ahora el objeto pues ya tiene dos dimensiones. Tiene eh, un argumentos en el eje X y los tiene en el eje Y, ¿verdad? Entonces ya por eso se dice que es un objeto de dos dimensiones a diferencia de un vector. Todos los elementos que contiene una matriz siguen siendo del mismo tipo, en este caso siguen siendo números. Otra forma que tenemos de especificar que el vector se convierta en una matriz, por ejemplo, que yo quiero que se convierta en una matriz de 10 columnas y 10 filas, pues entonces se puede especificar también. Yo voy a crear un objeto que se va a llamar matriz 2 y ese objeto va a tener asignado la función matrix y cuyos argumentos son el objeto, perdón, el vector que yo quiero convertir en matriz, pero en este caso yo voy a agregar como argumentos el número de columnas y el número de filas con el comando nrow. Eh, Aquí le voy a poner 10 para que vean la diferencia, 10 columnas y 10 filas, y lo voy a ejecutar. Y si imprimo en consola ese objeto, pues entonces miren que ya cambió. Si tengo 100 elementos, pues también los puedo acomodar en 10 columnas y en 10 filas. Aquí en el ambiente global pues ya también se creó el objeto. Si yo le doy clic aquí, pues me muestra el objeto, ¿verdad? Ahora acomodado de forma diferente, y yo le puedo indicar el número de columnas y el número de este de filas. Ya tenemos creadas dos matrices. Vamos a conocer cuáles son las características de esta matriz. En este caso nosotros creamos la matriz, pero si nosotros no hubiéramos creado la matriz, por ejemplo, que fuera una imagen que estamos leyendo de una cámara, pues entonces no conoceremos en ocasiones sus características. Entonces vamos a conocer los comandos necesarios para acceder a las características de una matriz, ¿verdad? Entonces voy a comentarlo para que nos acordemos. Básicamente para eso son los comentarios, para que no se nos olvide, que les repito, ahorita apenas tenemos 15 16 líneas de código, pero cuando estemos analizando imágenes en lecciones posteriores se les va a juntar pues muchas más líneas, y entonces es importante que estén comentadas. La función isMatrix lo que hace es preguntar si el objeto es una matriz o no. Esta función isMatrix contiene como argumento el objeto del cual yo quiero saber si es una matriz, y devuelve un true si es una matriz o un false si no lo es. Por ejemplo, si yo pregunto is.matrix a mi vector original, que era simplemente una muestra de números del 1 al 1000, si se acuerdan, pero ese es un vector, yo le pongo aquí v, pues entonces me dice que es false. Pero si se acuerdan, mi matriz 1, que yo ya la, la fabriqué a partir del comando matrix, pues esa sí me dice que es verdadero, o sea que M1 es una matriz y el objeto V no es una matriz, y por eso me sale la sentencia false. Entonces, eh, con esto yo puedo preguntar si un objeto es o no una matriz. También puedo saber el número de columnas que tiene una matriz. Y en este caso,
con el comando ncol. ¿Se acuerdan que lo ocupamos este mismo para asignar el número de columnas? Si nosotros escribimos el mismo comando con, con los argumentos y dándonos como argumento el nombre de la matriz, pues entonces nos devuelve el número de columnas y podemos hacer la misma operación para el número de filas, ¿verdad? Que es m-1 y pues nos devuelve el número de filas. Si se acuerdan, la matriz N1 contenía 5 filas. ¿Sí? Entonces ya con eso accedimos, sabemos si es matriz, también sabemos el número de columnas y también sabemos el número de filas. También podemos saber el tamaño de la matriz mediante la función len, dándole como argumento, como siempre, pues el nombre de la matriz, y tenemos que la matriz 1, que era una secuencia de números eh, del, del, del 1 al 1000, pero que contenía 100 elementos, si se acuerdan, pues me dice que el tamaño es justamente 100. Y también podemos obtener información mediante el comando dim, es mi, y el comando dim me devuelve el número de filas seguido por el número de columnas. Ojo, esta función me devuelve dos argumentos, filas y columnas. Si se dan cuenta son las mismas que estaban acá. Nada más que en este caso me los devuelve ya en un solo vector, ¿verdad? Que contiene dos elementos. Siempre filas y columnas. A veces este tipo de información es buena pensando en, por ejemplo, que fuera una foto, nosotros podemos saber el tamaño de la foto, ¿no? Podemos saber el largo y el ancho de la foto mediante el comando dim. Y bueno, otra función importante, otra función que lo estoy escribiendo aquí arriba, ¿no? Otra función, perdón, lo estaba escribiendo en la consola en vez de escribirlo aquí arriba. Otra función pues es la función mode, y esta nos permite saber los datos que contiene la matriz. En este caso pues son datos numéricos. Entonces con esta serie de funciones nosotros podemos acceder a la información que contiene la matriz y podemos tener datos que podrían ser valiosos para aplicar otras funciones a la matriz. Ahora bien, a las matrices también eh, se puede acceder a elementos individuales dentro de la matriz. Por ejemplo, en nuestra matriz la voy a volver a imprimir, la M1, sí, que si se acuerdan era eh, una secuencia de 100 números, ¿verdad? De 20 columnas, perdón, 20 columnas y 5 filas, esa era la M1, y mientras que la M2 era 10 columnas y 10 filas, pues nosotros podemos acceder de forma individual a cada uno de los elementos de la matriz simplemente anotando sus coordenadas. Miren, cuando nosotros imprimimos en la pantalla, en la consola, la matriz, en la parte de arriba nos aparecen números que están encerrados entre corchetes y antecedidos por una coma para el caso del eje X, y números que le sigue una coma en el caso del eje de la Y. Esto no es otra cosa más que las coordenadas en donde se encuentra el dato. Por ejemplo, el dato que está en la primera fila y segunda columna es 131, y el dato que se encuentra en la quinta fila, octava columna, es 852. Entonces nosotros podemos acceder de forma individual a cada uno de los elementos de la matriz únicamente por medio de sus coordenadas. Si yo quisiera acceder, por ejemplo, al dato que se encuentra en la fila 3, columna 1, si les parece, ¿verdad? Entonces yo simplemente tengo que escribir el nombre de la matriz y entre corchetes escribo las coordenadas.
que ya se me olvidó qué coordenadas dijimos, creo que era la fila 3 por ejemplo, la columna 1, ¿sí? Y ejecuto esta instrucción y entonces me devuelve el número 397, que es este 397 que está en la tercera fila, primera columna. La anotación siempre es la misma. Primero se anotan las filas y luego se anotan las columnas. Eso no cambia. Siempre sería primero filas y luego columnas. Podemos acceder a prácticamente cualquier dato que se encuentre dentro de la matriz mediante esta numeración. También puedo acceder a más de un elemento en el interior de la matriz. Por ejemplo, si yo quiero acceder de la matriz M2, pero quiero todas las filas y únicamente la primera columna, pues esta sería la notación. Es una coma, un espacio vacío, una coma, y eso quiere decir todas las filas, pero nada más la primera columna, y me devuelve los datos que están únicamente en la primera columna de todas las filas, que sería 273, 923. Voy a hacer un poquito más grande este para que ustedes alcancen a ver. Vean, 273, 923, 397, y además me lo devuelve en forma de vector, ¿verdad? Entonces yo accedí únicamente a una columna, y si yo quiero acceder únicamente a una fila, pues ustedes ya se imaginarán cuál sería la notación. Sería el nombre de la matriz, el nombre de la matriz 1, es decir, yo quiero acceder a todos los datos que se encuentren en la primera fila y todas las columnas, y nada, lo mismo me devuelve exactamente esa información, que sería 273, 131, voy a hacerlo un poquito más grande, 75, 623, 805. Entonces me está devolviendo todos los datos que se encuentran en la primera fila, pero en todas las columnas. También puedo acceder a fracciones individuales, no solamente a una fila, a una columna o un dato en particular, sino a regiones específicas, lo cual es útil en el análisis de imagen, ¿no? Que a veces es necesario acceder a ciertas regiones que son de nuestro interés. Entonces, si nosotros queremos hacer eso, pues únicamente basta escribir como siempre el nombre de la matriz, y en este caso le vamos a decir que queremos ver de la fila 1 a la 3 las columnas 4 a la 6, por ejemplo. Y entonces nos va a generar una matriz en donde únicamente se muestran los datos de la fila 1 a la 3 y de las columnas 4 a la 6. Si nosotros vemos el vector, pues vamos a encontrar que efectivamente es esta región nada más la que nosotros le indicamos. Entonces podemos acceder dentro de una matriz a los datos, ya sea de forma individual, pero también podemos acceder a elementos eh, en conjunto con otros elementos de acuerdo a una instrucción dada por nosotros mismos. Entonces este tipo de manejo de matrices pues va a ser importante, porque esto nos va a permitir acceder a datos que a nosotros nos interesen de varias formas posibles. Como yo les decía, es especialmente importante familiarizarnos muy bien con las matrices, debido a que, como vamos a ver en lecciones más adelante, las imágenes son matrices. De ahí la importancia de aprender pues muy bien su manejo. En las siguientes lecciones lo que vamos a empezar a hacer pues son operaciones matemáticas con matrices, pero por lo pronto ya sabemos cómo crear una matriz y cómo acceder a cada uno de sus elementos, sea de forma individual, por filas, por columnas o por regiones específicas que sean de nuestro interés.